favor, me permite terminar, porque otros han hecho como 6 minutos. Para concluir. Voy a concluir. Gracias. Entonces, tenemos un conjunto de huelgas que un primer ministro no está en la capacidad de resolver. Y un ministro como el señor Basombrío, que cree que arremetiendo va a asustar a los maestros. Lo que ha ocurrido es que han incentivado que esto crezca. Dice, ellos son los responsables de que se cuadruplique, se quintuplique todo esta protesta de los maestros. Son directamente responsables. Entonces, para concluir, Presidenta, entonces lo que estamos pidiendo en este momento es de que haya un nuevo gabinete y que el presidente, que hoy en la noche va a dar un mensaje al país, que dé un mensaje, pero un mensaje adecuado para todos aquellos que estamos al lado de los maestros y exigiendo sus justos reclamos. Finalmente, rechazar categóricamente lo que usted ha dicho, ministra, a través suyo, presidenta, de que la educación es un servicio. No, señor, el artículo 17 de la Constitución Política del Perú nos exige que es un derecho la educación, y la educación es responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno en este momento, no de los maestros que están en la calle, la responsabilidad es de ustedes. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Vicente Ceballos. Presidenta, gracias. Sí, me llamó usted antes, tuve que retirarme porque estaba en reunión de portavoces. Presidenta, quiero empezar por lo que he dicho por el congresista Morales. El equivocado es él, porque una ley de este Parlamento declaró que la educación es un servicio público esencial. Y así ha sido ratificado de manera reiterada por el Tribunal Constitucional, así que a revisar un poco. Lo segundo, Presidenta, creo que en su momento. A través de la presidencia, Sí, por favor. Presidenta, está bien, usa la palabra. Presidenta, creo que en esta mesa de trabajo nadie puede estar en desacuerdo con mejorar los niveles remunerativos de los docentes, ni mucho menos mejorar las condiciones laborales de los docentes. Así como hablamos de calidad educativa, tenemos que tener a su costado lo que significa revalorizar el rol del docente. Y aquí tiene responsabilidad el Ejecutivo y también el Parlamento. Pero qué fácil es caer en el adjetivo, en la ironía y en el sarcasmo. Acá tenemos que asumir todos muchas responsabilidades. Este es un problema Estado, no es de un gobierno de turno. Este gobierno tiene escasamente un año. ¿Desde cuándo está el docente mal pagado? Dicen por allí algunas fuentes que el nivel más alto que logró remunerativamente el docente fue en la década de Velasco, 68 o 69 por allí. Cerca de 40 años. No este año, 40 años. ¿Qué pasó con el docente? ¿Qué pasó con el soporte político de que de alguna manera tenía que reivindicar una mejor atención? Entonces, todos tenemos que hacer un mea culpa. ¿Estuvimos ajenos a esa realidad o nos excluimos, interesado o desinteresadamente? Cada quien sabrá cuenta de su conciencia. Pero es un tema país. Y el tema país tiene que asumir en una visión de Estado donde todos tienen una cuota de responsabilidad. El parlamentario, en ese modesto rol de congresista, también tiene un rol fundamental que seguir y que asumir. Es parte de ese Estado. Acá no, estamos buscando responsabilidades y buscando dardos acusadores, no. Es más que eso. Esta democracia nos exige a nosotros ser constructivos. Por otro lado, Presidenta, la tranquilidad y la paz social que todos queremos le corresponde al Ejecutivo, pero también a este Parlamento, y particularmente a todos los congresistas. Yo estoy en total desacuerdo con cualquier exceso que haya acontecido hoy, ayer y mañana en las calles. Venga de donde venga. Y si hay un exceso, hay que identificarlo y sancionarlo, porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Pero al tema, Presidenta. Son 4 temas puntuales en los cuales voy a encerrar la reclamación de los docentes. Remuneraciones, deuda social, reconocimiento a los gremios y evaluación. Presidenta, se ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la remuneración de los docentes. Yo estoy seguro que se va a hacer más, porque es un primer paso que se está haciendo. Pero se dice con mucha facilidad, hay un remanente de acá a diciembre. Si se incrementa 500 soles a un docente, no es de acá a diciembre, es para toda la vida. Y todos los meses tendrá que asumir ese diferencial a favor del docente. Entonces, ¿eso qué significa? Planificación. Y lamentablemente el presupuesto pues, se soporta en un conjunto de supuestos que año tras año cambia. Entonces, allí tenemos que ser ponderados. O sea, fácil es coger el micro y expresar una argumentación. No,
Nuestra responsabilidad de parlamentarios nos exige y nos obliga a ser ponderados. Mirar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Centralizarnos, equilibrarnos en la propuesta. Lo otro, Presidenta, estaba en el tema del pliego, remuneraciones. Los profesores contratados eran históricamente los grandes marginados. Hoy tienen condibilidades, pero tienen ya una ley los contratados. A los contratados ni siquiera se les pagaba algo humanamente elemental. Luto y sepelio. Se está considerando. Hoy, a partir de diciembre, que es el compromiso que se tiene con los docentes de Cusco, a partir de diciembre la remuneración va a ser igual en el periodo salarial tanto para docentes contratados como para nombrados. ¿Correcto? Y es un primer paso. Porque los siguientes pasos tienen que darse año tras año. Conforme se va negociando el presupuesto del año siguiente, entiendo que también, y con mucha lógica y derecho, tendrá que asumirse la respuesta al problema del remunerativo que tienen los docentes. El segundo aspecto es el tema de la deuda social. Este año, 2017, este Parlamento aprobó 180 millones para pagar deuda social. Así de caro. Y todos votamos por esos 180 millones. El 30 de agosto, el Ejecutivo va a plantear una propuesta a 200 millones. Presidenta, permítame un tiempito más. O sea, de una u otra manera quiero poner puntos en las sillas, un poquito de flexibilidad, por favor. Le voy a dar al final. Presidenta, se le va a dar 200 millones, ¿de acuerdo? De repente quizás el tema pase por compartir alternativas, y lo compartí con el colega Ochoa. Se dice que el 70% de esta ayuda social de 200 millones que está comprometida para el 2018 va a estar destinado para los docentes. ¿Pudiera ser más, Presidenta? Tengo entendido, corríjame los colegas de Arequipa, que la Presidenta Gobernadora Regional de Arequipa hace grandes esfuerzos con saldos balances. Y un monto de cerca de 10 millones lo ha comprometido y ha pagado la ayuda social de sus docentes. En alguna oportunidad, recuerdo, en el 2011, el Parlamento, a través de una previsión presupuestal, permitió que algunas regiones puedan utilizar canon para pagar la deuda social. O sea, hay distintas alternativas. Gobierno nacional, gobiernos regionales y también, ¿por qué no?, en la ley de presupuesto, flexibilizar algunas trabas normativas que permitan oxigenar con mayor presupuesto para poder pagar la deuda social. Y en el tema de los gremios, mire, ese es un tema que tiene que resolverse internamente. El SUTEP-CEN no es de ayer ni de anteayer, tiene años, ¿correcto? Y justamente surge el SUTEP-CEN, hagamos memoria, en sustitución de la vieja Federación Nacional de Docentes, creo que era la época de Horacio Ceballos, 77, 78 aproximadamente. Con ese antecedente, perfectamente están habilitados los docentes para instituir otro gremio, sustituirlo o instituir uno paralelo. La ley lo permite. Lo que está faltando es organización. ¿Pero de quién depende? De los propios docentes. Porque asumir que el Ejecutivo o el Parlamento lo haga es injerencia en una materia que no es su competencia. Y hasta podría ser acusado de un intervencionismo político. Y el cuarto tema, que es el tema de la evaluación. Está en la ley de reforma magisterial, aprobada el año 2012, sujeta a múltiples impugnaciones de orden constitucional ante el tribunal y dijo que era perfectamente constitucional. Toda norma es revisable, son 5 años. ¿A quién le corresponde evaluar, revisar, ver el impacto positivo o negativo que haya correspondido a esta ley? ¿A quién le corresponde? ¿Al Ejecutivo o al Parlamento? Al Parlamento. Y entiendo que hay una serie de proyectos e iniciativas en la Comisión de Educación que espero que sean acogidas oportuna y debidamente y asuman esta debilidad que tiene la norma. Entonces, hay mucho que hacer, pero son responsabilidades compartidas. Este Parlamento también tiene un rol protagónico que asumir en solucionar el problema de los docentes. Y haciendo un poco de memoria histórica, Presidenta, la huelga se inicia el 15 de junio. Un día después, el 16, el Gobierno Regional del Cusco lo reconoce como gremio SUTEP regional. Y surgen una serie de SUTEP regionales. Yo me pregunto, y no es ninguna ironía, Cusco, que fue el artífice de las reivindicaciones de los docentes, se fue con su acta y sus compromisos. ¿Podrá haber un acta que sea ajena a lo que impulsó Cusco? ¿Es diferente el pliego de reclamos de un docente del Cusco al de Tacna, al de Arequipa, al de Lima, al de Cusco, al de Tumbes? Creo que no. En el fondo también hay una debilidad, que es la institucionalidad gremial que se ha perdido. Y eso tienen que asumirlo los docentes. Presidenta. Para terminar, por favor, sí, congresista. Gracias. Presidenta, yo soy político y soy parlamentario. Y sé identificar cuando hay debilidades y cuando hay fortalezas. Pero lo que más nos interesa en estos momentos, no solo a mí, sino como parlamentarios, como parte de un ente corporativo, es también identificar responsabilidades nuestras. ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué aporte sumamos? El tema de la educación no se agota con este gobierno. Alguien lo ha dicho con mucha propiedad. Este es un problema estructural. Sí, pues. Un problema estructural. Y un problema estructural jamás se agota en 1, 2 años o 5 años. Es parte de un proceso histórico.
Y el abandono del docente no es de este gobierno, viene de hace 30 años. Y están haciendo grandes esfuerzos para solucionarlo. Para terminar, Presidenta, me termina la intervención al congresista Morales. Ya no hay más interrupciones. Solo si es por alusión, por alusión. Gracias, Presidenta. Para recordarle al congresista Vicente, con todo el respeto, claro, y la amistad que nos une, lo que dice el artículo 17 de la Constitución Política del Perú, que está por encima de todas las leyes, colega, y hay supremacía de leyes. Dice que el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos. ¿Es un derecho? Es un derecho. Y entonces no se puede tratar como una mercancía. Y decirle que si el problema estructural, entonces tienen los del pasado, tienen la responsabilidad, y no nosotros, no, señor. Tiene la responsabilidad de solucionarlo porque en este momento están en un gobierno. Y tiene la responsabilidad de dar la cara. Y tiene la responsabilidad de reunirse. Y no lo están haciendo. Entonces, en este momento, están exigiendo, con todo, a través suyo, Presidenta, en este momento se está exigiendo que su ministra, colega Vicente, dé un paso al costado y renuncie, porque no está en la capacidad de hacerlo. Y que el Premier también dé explicaciones a este país de la situación que viene dando el país. Eso es lo que se está exigiendo. Muchas gracias, Presidenta. Solamente para terminar, por favor, congresista. Y yo lamento comunicarle, colega Morales, que soy humildemente abogado. Y por lo menos sé lo que es hermenéutica jurídica. Está totalmente equivocado. Una cosa es un derecho y otra cosa es un servicio público esencial. Tiene la palabra la congresista Indira Wilka. Presidenta, muchas gracias por la palabra. La verdad pensaba que varios de los congresistas que hemos estado desde la mañana podríamos intervenir primero, solamente para ratificar, Presidenta, porque creo que varios hemos acá planteado nuestras evaluaciones en relación a cómo se ha manejado este proceso de huelga, lo que esperamos también de parte del Ministerio. Y creo, para no alargar más este debate, lo que estamos esperando es que se pueda confirmar la posibilidad de una reunión que además estamos planteando los congresistas, que sea con participación de integrantes de cada una de las bancadas y grupos de aquí en el Congreso, para poder realmente, creo, mediar en esta situación que aparentemente, por todas las respuestas que se nos está dando, ya llegó a un punto muerto. Entonces pasemos realmente a tomar un rol activo frente a esa situación. No queremos realmente que esta huelga continúe perjudicando a nadie, pero además quisiéramos que a partir del sacrificio que han hecho miles de maestros en todo este tiempo, se pueda llegar realmente a acuerdos concretos. Se ha planteado varias cosas acá importantes que tienen que ver con las propuestas que ha planteado el Ministerio de Educación, pero también se han planteado vacíos. Y se ha dicho que efectivamente requerimos diálogo. Entonces, ese diálogo tiene que ser concreto. Si no hay voluntad de dialogar, pues entonces habrá que asumir otras responsabilidades. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dipas. Gracias, señora presidenta. Saludar a través de su presencia a la señora ministra. Presidenta, yo quiero partir lamentando mucho cómo se le ha tratado hoy día a los maestros. Hace muchos días, Presidenta, se le venía acusándoles, efectivamente, tal vez no la señora ministra, pero sí en los diferentes medios de comunicación, el Ministerio del Interior ha salido acusando que efectivamente hay cerca de 5.000 maestros infiltrados como terroristas. Y exactamente en mi región de Ayacucho dijeron algo de 800. Pedí formalmente, hasta ahora no me lo han alcanzado. Presidenta, creo que esa forma de acusar es totalmente equivocado, esa estrategia es totalmente equivocado. Lo único que ese maestro que afuera está ahí ahogándose allí con el gas lacrimógena, durante todo este tiempo están ahí durmiendo hasta encima de cartones, hoy en día están enfermándose. Esa gente, señora presidenta, lo único que piden y vienen pidiendo es el diálogo, presidenta. Lo único que eso piden, sentarse así en una mesa, expresar todo su sentimiento, expresar todo lo que ha traído, por último, todas sus cóleras. Eso quiere expresar y finalmente quiere llegar a un diálogo. Pero con ese tipo de acusaciones, con ese tipo de estigmas, no podemos. Y lo peor, presidenta, cuando mentimos, no sé, yo coincido con el congresista Bocángel,
De atrás le alcanzan a la señora ministra algunos papelitos. Y cuando en el BRAE, en su mismo informe, presidenta, manifiesta que los del BRAE vienen ganando 2.630 soles. Presidente, yo tengo la autorización de la persona, de la profesora que gana 1.803, con todos los bonos. 1.396, con todos los bonos. Y esa es la mentira. Eso es lo que rechazan, señora presidenta, la mentira, eso es lo que rechazan. Presidenta, yo creo que se establezca ese diálogo. Espero, anhelo que mañana en la reunión entren los que verdaderamente tienen que conversar. Falso es. Tal vez legalmente estén reconocidos esos dirigentes del SUTE, del CEN, a nivel nacional y a nivel regional, pero no tienen la legitimidad, no tienen representatividad, señora presidenta. Pido aquí, señora presidenta, a través de usted a la señora ministra, que mañana se siente con quienes estén aquí en plena lucha, con quienes están durmiendo aquí en cartón, reitero, con quienes en este momento están en plena huelga, acatando, sufriendo aquí, golpeados por la policía. Eso quería expresar a nombre de Ayacucho, presidenta, porque no podemos tratar a los maestros de esta manera. Yo creo que el maestro del BRAE merece respeto, el maestro ayacuchano, el maestro peruano merece respeto, presidenta, y toda la consideración. Presidenta, si eso ocurre, los maestros seguramente van a regresar tranquilos. De eso estoy seguro, presidenta, y eso es lo que varias veces me lo manifestaron. Yo converso con ellos y vengo de un lugar muy difícil, donde en los años 80 ha sufrido, sí, el tema del terrorismo. Cuando en allá se construía, cuando en otros lugares construían, allá se dinamitaba, presidenta, y no quisiéramos volver, por favor, a esa situación. Por eso, yo creo que mañana se reciba a ese verdadero maestro dirigente que está en las calles y no a los que están durmiendo en sus casas tranquilos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. A través suyo, yo quisiera hacerle 3 preguntas a la ministra y un pedido, presidenta. La primera pregunta es que a mí sí me gustaría saber su evaluación sobre el rol de la policía y del ministro Basombrío en este conflicto. Porque quien ha elevado el nivel de conflictividad en el que hemos entrado ha sido de manera irresponsable el ministro Basombrío en las declaraciones que hizo a medios de comunicación de circulación nacional, señalando que básicamente en el magisterio había una gran infiltración de Sendero Luminoso. Si el ministro Basombrío tiene identificadas a personas que hacen apología del terrorismo en el aula, tiene la responsabilidad de iniciar procesos judiciales y además buscar la sentencia de estas personas. Pero utilizar ese discurso para estigmatizar al maestro, señora presidenta, es algo que no se puede permitir. Y quisiera saber la opinión de la ministra sobre lo que ha ocurrido el día de hoy. El día de hoy hemos sido testigos de la represión que ha hecho la policía. El día de ayer, señora presidenta, yo he tenido que acompañar a la señora Pamela Torres Tutiven, una mujer con 6 meses de embarazo, trabajadora de este Congreso, señora presidenta, que simplemente quería pasar la avenida Bancay para entrar al Congreso el día de ayer. Y la policía la golpeó brutalmente, con 6 meses de embarazo, mostrando su fotocheck diciendo que era trabajadora del Congreso. Eso ha hecho la policía ayer. Hemos visto las imágenes, todos nosotros, de policías con los rostros, de maestros con el rostro ensangrentado, del nivel brutal de represión que han recibido los maestros. ¿Eso es algo que nosotros podemos permitir? A mí me gustaría saber cuál es la opinión de la ministra respecto a ese nivel de represión y sobre las acciones que se tienen que hacer sobre las personas que han ido literalmente a golpear. Porque una cosa es intentar contener una manifestación y otra cosa es ir a golpear a los docentes. Porque se hace ese ejercicio partiendo desde una lógica en la que se tiene al frente ¿a quién? ¿A un ciudadano? ¿A un maestro? No, se les trata como si fueran terroristas. Y eso es una barbaridad, señora presidenta.
La segunda cosa que me gustaría saber, Presidenta, es lo que ya preguntó el congresista Ochoa, a quien además algunos también acusaron de ser un asusador del conflicto en el Cusco, y más bien lo que hemos visto varios de nosotros es que sí ha intentado a través de un gremio en el Cusco, elegido de manera democrática, que se busque un mecanismo de solución. Y como se lo dijimos a través suyo, Presidenta, a varias personas del Ministerio de Educación, hubo que resolver el problema del Cusco antes. Se pudo haber resuelto el problema del Cusco. Era evidente que los maestros querían llegar a un acuerdo. Pero ganó la soberbia, Presidenta. Y hay un problema en ese punto. Y tendríamos que tratar de entender que quienes plantean, a veces con dureza, algunos puntos, no necesariamente son enemigos. Son personas que son capaces de levantar la voz y hacer una crítica. Y que las críticas a veces hay que escucharlas. Esta segunda pregunta, Presidenta, tiene que ver con lo que ha preguntado el congresista Ochoa. ¿Cuándo van a ganar los 2.000 soles los profesores que no están hoy en 30 horas lectivas? Porque la propuesta era en general a todos los maestros. Y entonces acá ha quedado absolutamente claro que hay un sector de maestros que no recibirá la elevación a 2.000 soles. Entonces sí quisiéramos saber en la proyección cuándo es que ellos y ellas van a estar incluidos en esta elevación de 2.000 soles, señora Presidenta. La tercera pregunta tiene que ver con cómo buscar algún mecanismo que permita la resolución legítima del conflicto, señora Presidenta. Y en ese punto, ahí sí yo voy a discrepar con algunos colegas que hablan de los maestros verdaderamente representativos. Nosotros no sabemos quiénes son los maestros verdaderamente representativos. ¿Hay un CEN? Sí. ¿Hay un conjunto de representantes de subtes regionales? Sí. El punto es por qué con unos sí se dialoga y con nosotros no, en un escenario de conflicto. Estamos en un escenario de conflicto, señora Presidenta. No estamos en un escenario de negociación colectiva de un pliego de reclamos de manera regular. ¿Por qué? Porque se alteró el proceso de negociación colectiva. De hecho, Presidenta, en el Congreso tenemos pendiente aprobar la ley de negociación colectiva que está pendiente de aprobar. Pero sí tenemos en este momento un conflicto que tiene un conjunto de cabezas que están buscando canales de diálogo. Y lo que hay que buscar es ese mecanismo de diálogo. Si algunos de estos representantes pretenden saltarse un proceso de democratización sindical y del trabajo gremial, pues hay que señalar claramente que ese punto no puede ser resuelto ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo. Es algo que autónomamente tendrá que resolver el gremio. Pero hay un conjunto de temas que no tienen nada que ver con ese punto, Presidenta. Hay varios puntos que se han señalado que tienen que ver con la evaluación docente, que tienen que ver con los salarios, que tienen que ver con las condiciones laborales, que tienen que ver con la deuda, y que esos puntos sí se pueden conversar. Y que muchos de ellos lo que quieren es básicamente un canal de interlocución, Presidenta. Entonces, ya que la ministra ha dicho que se reunirá mañana, sería bueno que nos pudieran informar las conclusiones de esa reunión a los congresistas para que pudiéramos nosotros también tener idea de hacia dónde está caminando este proceso, señora Presidenta, que ojalá use el Congreso como un escenario también de posible mediación. Han estado los voceros y los representantes de los distintos grupos y del bloque parlamentario nuestro también dialogando con los maestros. Puede buscarse un mecanismo de diálogo con intermediación, pero el punto es encontrar una solución que ponga en el centro a los niños. Porque no se trata solo de hablar de los niños, sino realmente hacer todo lo posible porque puedan volver a clase. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para responder, por favor, ministra. Señora Presidenta, ¿puede contestar la viceministra sobre el incremento de las 30 horas y los 2.000 soles? Tiene la palabra la viceministra. Gracias. Gracias, Presidenta. Como ya se había señalado, este mes vamos a tramitar el decreto supremo para incrementar a 26 horas en el caso de los docentes de EVA. Y como ha señalado la ministra, lo que esperamos es que el próximo año vamos a tener ya todos los docentes con 30 horas, ¿no? Este es un tema que hemos ido nivelándolo poco a poco, que es lo que hemos encontrado, y la idea es que efectivamente poder homologar y poder homogenizar a todos los docentes con la misma cantidad de horas. Aproximadamente tenemos 3.473 docentes de educación básica alternativa que todavía tienen menos de 30 horas y esperamos que van a llegar a 2.000 soles en diciembre del 2017, pero, no van a llegar a 2.000 soles efectivamente en diciembre del 2017, pero sí lo van a hacer de todas maneras en el 2018. En el caso de secundaria, que también se había señalado, los docentes ya tienen 30 horas y el incremento no va a significar un aumento de la jornada escolar, ¿no?
Ministra, para continuar. Gracias, Presidenta. En cuanto a la pregunta sobre mi opinión, yo rechazo todo acto de violencia. Y sé que el ministro Basombrío va a venir, él ya puede explicar, informar a esta comisión sobre las acciones que ha tomado el día de hoy. En cuanto a la reunión que tenemos con todos los profesores, que el congresista pidió respeto para los profesores de Ayacucho, quiero expresar que el respeto y el reconocimiento no solo es para los profesores de Ayacucho, es para todos los profesores del Perú, y que por ellos trabajamos y que por ellos estamos en este trabajo de revalorizar la carrera y en este trabajo de diálogo para hacerlo juntos. Y reitero, los profesores del Perú son los mejores aliados, son los que hacen posible la reforma educativa que hoy día estamos viviendo. Reitero nuevamente que estamos dispuestos a dialogar con los profesores. Vamos a tener esa reunión. Puede ser mañana, si no será el viernes. La idea es tener una mesa que llegue a acuerdos y pueda levantar esta huelga. Gracias, ministra. Tiene la palabra el congresista Pasa. Gracias, señora presidenta. Colegas parlamentarios, con un previo saludo a la ministra de Educación. Tenemos que señalar en primer lugar que no voy a redundar en todos los conceptos y las percepciones que se tiene en el sentido de que los profesores son terroristas. Los profesores son luchadores sociales que luchan por una causa justa. Y en ese sentido, creemos, señora presidenta, de que la ministra está totalmente equivocada de cabo a rabo, como decía un profesor mío. Por su intermedio, le digo a la señora ministra de que el fracaso de su gestión en el ministerio es por la falta de personalidad política. Al no tener personalidad política, donde no hay la franqueza y donde reina, quisiera que me escuchen para que me responda luego y no esté dando respuestas genéricas, ¿no? La falta de personalidad... Congresista Pasa, por favor, diríjase con cortesía. Gracias. Estoy siendo lo más cortés posible. Más cortés no... Continúe, por favor. En ese sentido, por su intermedio, estoy manifestando de que al decir que no hay personalidad política, no hay claridad, no hay consecuencia, no hay perseverancia. Ha perdido la credibilidad, no solamente ante el Magisterio Nacional, ha perdido credibilidad ante el consenso del Congreso de la República. Porque la bancada del Frente Amplio visitó su despacho. Y el día 2 de agosto, en pleno, con el viceministro y todo el séquito que tiene como funcionarios en su ministerio. Y concordamos y se comprometió la señora ministra recibirlos el día 3 de agosto. Oh, sorpresa, señora presidenta. El día que lo citan, perdón, el día que se cita el 3 de agosto, al día siguiente se reúnen en la presidencia del Consejo de Ministros y ahí determinan una ordenanza tipo y a mano militar. Todo en componenda con algunos presidentes regionales y dicen el lunes